Hola mis amigos, nuevamente a otro video más de FAE, Fe, Amor y Esperanza, tu testimonio latino. Vamos otra vez a otro tema, a reflexionar otro tema. Creo que a este espacio le vamos a llamar reflexiones. FAE presenta reflexiones y vamos a decir el tema. Bueno, pero más adelante vamos a hacer una intro para esto. Bueno, miren, este tema es también muy importante en la vida del cristiano, porque es un tema que casi nadie lo quiere tocar, casi nadie lo quiere mencionar, porque pues da miedo quizás. Da miedo porque es algo que cometemos día a día, a diario, a cada momento, y es por lo humano que somos, es por nuestra tendencia a, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, esta palabra se llama concupiscencia, que es la inclinación a pecar, a cometer el pecado, y ese es el tema, el pecado, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo me he criado con... hay pecados chiquitos y hay pecados grandes, ¿verdad? Pero por lo que sea es pecado. Entonces, no hay que tomar o no hay que ver el pecado en su tamaño, sino que es pecado. Y el objetivo es, pues, tratar de no pecar, ¿verdad? De pecar menos o de pecar con una conciencia para no volver a cometer. O sea, yo me acuerdo que yo tuve una plática una vez con un sacerdote y le decía que yo tenía un amigo que, si ve este video, se va a identificar quién es el amigo, que decía que un día se confesó y él llegó a la conclusión que él podía hacer peco, me confieso, peco, me confieso, peco, me confieso. Y entonces yo le decía, ¿qué pasa con eso? Porque también eso abonado a otra cosa que oí, una prédica de Pedro, de la comunidad católica El Salvador del Mundo. Y Pedro decía que su hija un día le dijo que por qué no iba a confesarse, y le dijo, no, yo me confesé la semana pasada, no, que te tenés que confesar todos los días y todos los días pecamos. Y decía él ahí en su testimonio que a él le daba pena llegar al mismo Padre y decir el mismo pecado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos pecados repetitivos. Y entonces, él, yo no sé, no me acuerdo muy bien si su hija o alguien le dijo, no, es que ese es un pecado diferente. El que confesaste y Dios te lo perdonó, ya se borró, ya ni Dios se acuerda. Entonces, este es uno nuevo. Si has vuelto a cometer el mismo pecado, pero es nuevo. Y Dios no se va a fijar en eso. Pero eso abonado con lo que decía mi amigo de peco me confieso, pues yo le decía al padre y me dice, pues ahí tiene que ver la penitencia, porque eso quiere decir que la penitencia no está dando el resultado que se quiere, que es el ya no pecar o ya no cometer ese mismo pecado. Entonces, mire, vamos a empezar diciendo que Dios nos ama. Eso es algo, como cultura general, es algo de regla. Dios nos ama, nunca nos va a dejar de amar. Hay una frase que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A nosotros nos ama y siempre nos va a amar. El hecho es que nosotros tenemos que tener una conciencia de no pecar. Y pecar con conciencia es más malo que pecar sin conciencia. Por eso también creo que dice una parte de la Biblia, es mejor que no me hayas conocido. Si vuelves a hacer lo mismo, es mejor que no me hayas conocido, porque ya sabes quién soy yo, dice Dios. Y ya sabes lo que a mí no me gusta. Y ya sabes que todo eso, y lo haces. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Entonces, Dios nos ama. ¿Y por qué decimos a veces, por qué pasan cosas tan feas en el mundo? ¿Por qué me pasan cosas feas a mí? ¿Por qué me da esta prueba? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la muerte de un ser querido? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la respuesta a veces es por nuestras consecuencias, por la consecuencia de nuestro pecado. Dios es un caballero y Dios no entra en nuestra vida a la fuerza. Dios entra a nuestra vida y espera que nosotros le abramos la puerta. No sé si ustedes se acuerdan de un cuadro que Dios está tocando la puerta, pero no hay cerradura del lado de afuera donde Él está tocando la puerta. Solo hay cerradura del lado de que nosotros vamos a abrir. Así que Él espera que nosotros abramos nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida y así poder solucionar muchos problemas, ¿verdad? Entonces, el pecado es un problema. El pecado es un problema que nosotros tenemos. Cuando usted tiene su carro malo, cuando su carro se descompuso, ¿a dónde lo lleva?
al mecánico, cuando su reloj se le arruina, ¿a dónde lo lleva? Al relojero, ¿verdad? Entonces nosotros cuando tenemos un problema, nuestro problema es el pecado, hemos pecado, ¿a dónde vamos? ¿O a dónde tenemos que ir? ¿Verdad? A confesarnos, a la iglesia. La cuestión es que nosotros nos vamos a otras partes, donde el compadre, a los bares, a contarle las cosas a otra persona. Bueno, a muchas cosas, pero no vamos a donde tenemos que ir. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que buscar la solución a nuestro problema, a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando nosotros estamos en pecado, el pecado es una barrera que nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ver las maravillas de Dios, nos impide ver lo bueno que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Porque a veces uno cree que todo lo que pasa en la vida es porque, ay, qué suerte tuve, ¿verdad? Yo iba delante de ese carro que chocó, o sea, a mí me hubiera tocado, pero por suerte yo no iba ahí. Entonces hay que dejar pensar en la suerte, porque la suerte no existe, existen las bendiciones. Si nosotros hacemos bien las cosas, nos va a ir bien, pero si nosotros no hacemos bien las cosas, nos va a ir mal. Y pues después vienen preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Verdad? La pregunta es, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué yo me casé con este hombre que está ahí tan borracho y tan loco que es? ¿Por qué me casé con esta mujer que solo anda haciendo cosas indebidas? ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas bien, porque las hicimos mal, porque Dios nos da las herramientas para poder hacer bien las cosas. ¿Cuál es la herramienta? Pues esta. Ya, pero me lo voy a enseñar así porque no voy a decir cualquier libro. Es la Biblia. Y la Biblia nos dice que es el manual del constructor. Cuando usted compra un mueble, vienen las instrucciones, cómo armarlo. Eso es la Biblia. Aquí están, mire, las instrucciones más sencillas que nosotros podemos tomar para una vida bien con Dios son los 10 mandamientos. Si usted cumple los 10 mandamientos, téngalo por seguro que le va a ir bien. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Aparte de ser un problema, ¿qué es? Para que entendamos qué es. Mire, es errar en el objetivo. Nuestro objetivo es glorificar, alabar y glorificar a Dios. Erramos en el objetivo. Porque cuando pecamos, fallamos, no podemos alabar ni glorificar a Dios. Otro es no llegar a ser lo que debemos ser. Atención en esta frase. Es no llegar a ser lo que debemos ser. ¿Qué debemos ser? Verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Y si nosotros fallamos en eso, entonces no somos lo que deberíamos de ser. ¿Ok? Lo otro dice perder la ruta, la identidad y la felicidad. Cuando estamos en pecado, todo es malo. No estamos felices, estamos tristes, estamos enojados, estamos perturbados, estamos estresados, estamos ansiosos. Todo eso malo estamos cuando estamos con el pecado. Porque cuando nosotros estamos en pecado, existe esa barrera que ya les comentaba. Todo esto comenzó allá con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera alianza que Dios hizo con el ser humano, con el hombre. Porque, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que les dijo Dios allá cuando ya Él creó el paraíso y todo? Ya creó a Adán, creó a Eva. ¿Qué fue lo que les dijo? Todo esto es suyo, les dijo. Multiplíquense. Llénenlo de su descendencia. Solo no me vayan a tocar aquel palito de manzana. ¿Y qué fue el hombre que hizo? No solo tocó, se lo comió. Y entonces ahí empiezan los problemas maritales, ¿verdad? Porque ahí fue que cuando Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán estaba allá escondido y entonces salió y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Agarraste del fruto? Sí, pero es que ella me lo dijo. Y vino la esposa, ¿verdad? Pero sí, Eva, la mujer, y ¿qué pasó, Eva? No, a mí la serpiente me lo dijo. Y ahí empiezan los problemas maritales. No, mentira. Pero ahí empieza el pecado, porque ese pecado es el pecado original, el que originó todo esto. Entonces, partiendo de ahí empiezan las discordias, ahí empiezan todo lo que usted puede pensar en cuestiones de problemas. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Que los hermanos, ¿se acuerdan de esa historia? Caín y Abel eran hermanos,
y tuvieron dificultades y se mataron. Ahí podemos pensar las guerras entre países hermanos, los conflictos diplomáticos, políticos, como usted les quiera llamar. Pero ahí hay un origen, ¿verdad? ¿Y por qué es el origen? Porque hacemos las cosas mal y no las hacemos como Dios nos manda. Entonces, ahí empieza todo el tema al pecado. Ahora bien, hay consecuencias del pecado, que ya las vamos a ver, pero tenga en cuenta que todo pecado tiene consecuencias. Ahora, hablamos del pecado original, ¿verdad? El pecado original de Adán y Eva, pero hay un pecado actual. Hay un pecado actual, el que nosotros cometemos ahora mismo, hoy por hoy, mañana, pasado mañana, y todos los días que vivamos cometemos pecado. Ese pecado tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos dignidad. Nosotros tenemos la capacidad también, aparte de la dignidad, tenemos la capacidad de decir sí o no al pecado, de decir sí lo hago o no, mejor no lo hago. Tenga en cuenta como el diablito y el angelito, vea en las caricaturas, vea sí, hacelo, sí, hacelo. Y el angelito, no, mira, esto te va a traer consecuencias, no, pero hacelo. Tenga en cuenta eso, tenemos la capacidad de decir sí o no. Ahora bien, yo les decía, pecados chiquitos y pecados grandotes, pecados veniales y pecados mortales. Nos vamos a enfrascar o vamos a ver el tema del pecado mortal, porque es el más grave, el más mortal. Entonces, miren, primero, ya dijimos que no hay que tener en cuenta o no ser nuestro principal tema el hecho del venial chiquito y el mortal grande. No, pecado es pecado, estamos en pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros llegar a la conclusión que el pecado es grave? Para que tenga en cuenta y para que lo tome en cuenta y para que el día de mañana o cuando termine este video ustedes se pongan a pensar y digan, no, vamos a pensar mejor qué se puede hacer. Y se los digo porque yo he pasado esas cosas y ahora lo entiendo, y quizás si hubiera tenido este material o esta información, quizás no lo hubiera cometido. Pero bien, el fin no justifica los medios. Sí, así es, ¿verdad? Bueno, dice, miren, para que se lleve a cabo un pecado mortal tienen que participar tres factores. Y dice, el primero es que tenga una materia grave. El segundo es tener pleno conocimiento. Y el tercero es deliberado consentimiento. Esto lo encontramos en el numeral 1857 de nuestro, ¿cómo se llama? Catecismo de la Iglesia Católica, 1857. Yo no se los voy a leer por el tiempo, porque el objetivo es tener reflexiones cortitas, pero ya vamos avanzando. Ok, la materia grave lo encontramos en el 1858 y dice la materia grave son los 10 mandamientos. En resumen, son los 10 mandamientos. Entonces, para que haya un pecado mortal, tenemos que violar alguno de los 10 mandamientos. Que nuestro pecado, nuestra actitud sea en contra de los 10 mandamientos. En el 1859 encontramos la plena conciencia, o sea, tener conciencia, estar consciente de que eso que vamos a cometer es la violación a uno de los 10 mandamientos. O sea, yo sé que mentir es pecado y lo hago, ok, ya, y si lo hago tengo el pleno conocimiento de que lo que estoy haciendo es pecado y que violé ya uno de los 10 mandamientos. Y el tercero es espérenme, se me olvidó. El tercero es deliberado consentimiento. O sea, no me importa que sea 10 mandamientos que Dios nos ha dado. No me importa estar consciente de que es pecado y que es malo, yo lo hago. Ahí estamos. Cuando se cumplen esos 3 factores, es un pecado mortal. Y ese pecado mortal nos hace estar en discordia con Dios. Nos hace estar con ese muro, esa ventana con persianas cerradas, porque no podemos ver la gloria de Dios. No podemos alegar ignorancia del pecado.
No podemos. Nosotros somos cristianos, conocemos a Dios, conocemos las reglas que Dios nos ha dado y no podemos decir ahora, yo no sabía que mentir era pecado. No, yo no. Además, mi mentira fue piadosa. No importa, es mentira. Tenemos que evitar eso. Yo sufro de mucha mentira y a veces miento sin necesidad, pero miento. Entonces, hay que tomar esa plana, hay que hacer esa tarea de ya no mentir. En mi caso, en su caso puede ser otro de los 10 mandamientos o cualquier cosa que esté en discordia con Dios. Entonces, yo quiero leerles algo que, mire, yo aquí lo anoté y me gustó mucho. Dice, la razón y meta de la iglesia no es juzgar, porque no somos quien para juzgar. Jesús vino a matar a la muerte cuando resucitó. Llega a lo más profundo de nuestros pecados y los perdona. Esto va en concordancia con lo que le conté de la prédica que oí de mi hermano Pedro, del grupo de El Salvador del Mundo, que él decía, viene, me perdona, y cuando me perdona se olvida de ese pecado y no me juzga, y no me dice, qué bárbaro, otra vez. Si la semana pasada veniste a decirme lo mismo y hoy otra vez, no, se borró, ok, vuelvo a cometerlo, vuelvo a ir a confesarme, porque Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Así que tenemos que poner en práctica la reconciliación, estar en paz con Dios, tener nuestros sacramentos para poder evitar esta vida en pecado. Y para terminar, solo quiero leerles las consecuencias. Yo he encontrado 3 consecuencias. Le voy a las lecturas, no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero dice el pecado esclaviza. El pecado es como una telaraña que te atrapa y se te hace imposible salir de ahí. Por eso te corta la libertad, te atrapa. Eso lo encontramos en Juan 14, 17. Es como una trampa, esa trampa que le poníamos a los ratones. Yo me acuerdo que en El Salvador le ponía una trampa a los ratones con un poquito de queso o algo y entraban y quedaban encerrados, ya no eran libres. Y es como una catarata que te impide regresar a tu inicio. Hay la catarata en los ríos o en los lagos. Esa fuerza del agua hace que tú no avances y que no llegues a donde querés llegar. Entonces, eso es. De ahí dice que el pecado, y ese es perdón, solo eran 2 consecuencias que encontré. Ese es lo más grave que para mí existe. El pecado produce la muerte, Romanos 6, 23. ¿Por qué? Porque a corto, mediano o largo plazo, el pecado siempre produce muerte. Porque estamos muertos a la vida cristiana por nuestro pecado. Por eso tenemos que buscar la reconciliación para estar en paz con Dios. Allá en mi país había un presentador de un programa que se llamaba Fin de Semana, se llama Willy Maldonado, y él decía, tratemos de estar en paz con Dios cuando se despedía de su programa. Eso es bien importante. Tratemos de estar en paz con Él, porque solo en Él vamos a encontrar la verdadera felicidad. Solo en Él vamos a encontrar la verdadera prosperidad para que podamos encontrar esa vida en Cristo que nosotros buscamos. Estar preparados para cualquier eventualidad de nuestras vidas, pero lo más importante es estar en paz con Dios. Así que no seamos esclavos del pecado, no estemos muertos por el pecado y nosotros podemos ver las consecuencias del pecado también en esa cruz que cada quien creo que tenemos en nuestra casa. Miren la cruz y las consecuencias de nuestros pecados para Jesucristo fueron esos 3 clavos. La consecuencia fue esa corona de espinas y la consecuencia fue las heridas que le causaron en su costado cuando se lo abrieron. Todo eso, los latigazos que sufrió, todo eso son las consecuencias de nuestro pecado. Así que tomemos cartas en el asunto de nosotros para poder saldar esa deuda que tenemos con Jesús, con Jesucristo, con Dios nuestro Señor. Recuerden vivir con fe, con amor y con esperanza. Hasta la próxima.